Si queréis, si te parece, empezamos por ese caso famoso de la película del exorcista, que estábamos comentando en el micrófono cerrado, que tú parece que conoces muy bien. Está basado en un hecho real, ¿verdad? Lo que pasa es que en vez de ser una niña, fue un niño el caso real, ¿no? Fue un chico, pasa que claro, una niña siempre es más comercial. Es más impresionante. Y para mí la película es horrible, es una película malísima. Lo que es muy bueno es la novela. La novela de William Peter Blatty, la novela como elemento documentado, etcétera, es muy buena. Lo que pasa es que yo conozco la versión real en que no consta que hubiera una certeza de que había posesión diabólica. Había serias dudas de que pudiera ser una posesión. Entonces, ante esas serias dudas, el obispo de la diócesis oportuna autorizó que se hiciera el exorcismo. Y el exorcismo lo hizo un jesuita, el padre Lawrence, que era profesor de psicopatología en la Universidad de Georgetown, cerca de Washington. Y se hizo el exorcismo, salió la cosa bien. Por eso, pues si salió en esto, que era posesión, pero puede ser no posesión y puede ser también que salga bien, precisamente como por un efecto placebo, por así decirlo, una enfermedad de tipo psicológico, psiquiátrico, le practicas un rito específico tal y a lo mejor, pues, precisamente por aquello, la cosa puede dar resultado. ¿Pero el niño tenía algún tipo de síntoma? ¿Le pasaba algo? ¿Hablaba lenguas extrañas? Sí, bueno, eso está recogido en la novela y en la película también, pero sí, toda la sintomatología. La de la película está, como digo, mucho más dramatizada, como es lógico. La imagen, el cine tiene que dramatizarse más. Pues el giro de la cabeza, todo eso es falso. Pero los datos que se dan en la novela y la bibliografía que apunta la novela es toda una bibliografía auténtica y sí, evidentemente hubo una serie de cosas extrañas que son las que determinaron el que se pudiera hacer el exorcismo. Sabemos que hay una serie de datos que de alguna forma dan indicios para saber si una persona está o no poseída. Te lo voy a preguntar enseguida, pero entrar directamente en el tema. ¿Quién posee? ¿El diablo o quién posee? Bien, esto evidentemente es un tema muy difícil de diagnosticar porque hay muchísimas patologías extrañas que son difícilmente comprensibles en el mundo de la psiquiatría y que, inducen a pensar que puede haber un fenómeno de posesión. Hay una serie de datos. En el antiguo manual o en el antiguo ritual de los sacramentos, el ritual de la Iglesia Católica, había un ritual de exorcismo en el cual se daban una serie de señales de posesión. Luego, con los avances del mundo de lo paranormal, de la parapsicología, por ejemplo, hablar lenguas extrañas, el mover objetos a distancia, el desarrollar una fuerza física desproporcionada con la contextura somática de la persona, todo eso podían aparecer como fenómenos o síntomas de posesión y eso se ha visto que eso no tiene ningún valor en ese sentido. Por eso se retiró. Y en el nuevo ritual ha desaparecido la figura del ritual de exorcismo. En el ritual actual de la Iglesia no existe el exorcismo. Por eso, en el caso en que haya que hacer, supuestamente, un exorcismo, pues no sé lo que el obispo del lugar determinaría, y supongo que se volvería al ritual antiguo, porque actualmente no hay ningún rito específico para hacer un exorcismo. Que de hecho, el exorcismo no es más que una dramatización de la lucha entre Jesucristo, Jesús de Nazaret, y el diablo. Es una dramatización, por eso tiene que hacerse a base de gestos muy fuertes, de grandes voces, de la que hay un dramatismo muy fuerte para, de alguna manera, representar, por así decirlo, es el dramatismo de esa lucha entre Jesús de Nazaret y el diablo. Pero ya digo, yo soy un poco en ese tipo escéptico de estas cuestiones. Creo que está muy mezclado el mundo de la psicopatía, el mundo de las enfermedades psiquiátricas con estas presuntas apariencias de posesiones diabólicas. Pero en fin, que es posible, sí, por supuesto, el diablo puede hacerlo, si quiere. Pues es que, de hecho, pues yo no conozco así casos realmente auténticos de una posesión auténtica. ¿El diablo puede hacerlo? ¿Hay otras entidades que puedan poseer también? Bueno, eso es distinto. Una entidad, por ejemplo, que te diré que un caso que tuve yo hace algún tiempo, era la de un señor que había muerto viudo, había muerto en una situación de desesperación en su viudez, y parece ser que no poseyó, sino se adhirió a una persona, concretamente a una señorita. Estaba como adherido. Ya fallecido, ya fallecido, sí. Se había adherido a la espalda
Entonces me pidieron a mí que yo interviniese. Iba a venir por aquí una persona de mi absoluta confianza, que es un hombre extraordinario en muchos casos y en muchos sentidos. Él es doctor en psiquiatría, doctor en psicoanálisis, y es el exorcista oficial de una archidiócesis en el mundo hispánico. Y entonces pensé que en vez de que actuar yo, puesto que faltaba poco tiempo, le pedí a la persona afectada si estaba dispuesta a que fuese el que actuase. Y de repente aquello fue enormemente espectacular, vamos a decirlo. Si quieres y si no te importa, nos lo cuentas al final, porque hay una parte dedicada a exorcismo, si te parece. Vamos hacia atrás en la historia. ¿Algún caso de posesión por parte del diablo reconocido por parte de la Iglesia históricamente? Pues hombre, están las famosas posesias o las endemoniadas de Ludún, está el caso, hay una serie de, ahora en este momento no recordaría yo darte toda la... Bueno, están aparte, con eso no me meto, los casos de posesiones del Evangelio, ahí yo no entro, ahí yo no entro, porque eso es palabra de Dios, es otra cosa distinta. Pero dentro del mundo de la historia, un poco más reciente, pues hay casos de estos. Ahora, claro, los conocimientos que hoy se tienen del mundo de la psiquiatría no se tenían entonces. Los conocimientos que hoy se tienen del mundo de la parapsicología no se conocían entonces. Entonces, muchas de estas cosas que entonces se atribuían a intervenciones diabólicas, hoy día eso está... de hecho, ha habido momentos en la historia en que toda enfermedad es una cuestión diabólica y eso realmente no tiene nada que ver. Por eso hay casos, digo, para mí, quien esté interesado, comentábamos antes también fuera de micrófono, hay un libro para quien esté interesado en estas cuestiones enormemente interesante. Es de un jesuita que en este momento no recuerdo el nombre, fue catedrático de psicología en la Universidad de Georgetown, Estados Unidos, el padre Juan Bautista Cortés, eso es, Juan Bautista Cortés y Florencia Gatti, una colaboradora suya. Este es doctor en psicología y profesor como de psicología, actualmente está en España, creo que está en Alicante, y él escribe un libro que es para mí lo mejor que yo he leído, es Proceso a las posesiones y exorcismos. Y el mismo libro, quizá dentro del mundo de la posesión, dentro del mundo del exorcismo, el exorcista oficial durante 30 años de la Archidiócesis de París, el padre José de Tonquédec, también jesuita, tiene un libro, Posesión diabólica o enfermedad, que quizás es la obra cumbre en este sentido. Y él dice que de todos los cientos de casos de posesiones que él tuvo que realizar siendo durante 30 años exorcista... De exorcismos, ¿no? Más que de posesiones, de exorcismos. De exorcismos, sí. Siendo exorcista oficial de la diócesis de la Archidiócesis de París, tuvo durante 30 años, de todos ellos no afirmaría que eran posesión más que 2 o 3 o alguno así, pero muy pocos. Hay un aspecto de la posesión que yo no sé si conocerá José María, pero yo he comentado con algunos misioneros, sacerdotes católicos que han sido misioneros tanto en África como en Sudamérica, en Asia, y que se han encontrado con episodios sorprendentes y que ya han llegado a hacer exorcismos, gente como el Padre Felices, por ejemplo, y donde ahí ya describían ya no solo una psicopatía concreta, sino incluso una fenomenología paranormal bastante espectacular. Yo me pregunto hasta qué punto eso puede tener alguna relación con los cultos paganos, con la utilización de la magia que se hace en esos lugares. Bueno, evidentemente que en estos pueblos muy primitivos, por ese primitivismo y esa psicología pues enormemente crédula, se atribuyen a posesiones y a cosas de estas cosas que no tienen nada que ver. Yo he tenido la experiencia también, porque he tenido mi experiencia misionera en la Amazonía peruana, estaba allí durante un tiempo practicando, realizando una experiencia misionera, y he tenido que asistir a algunas cosas de estas, y de hecho de posesión no era nada. Claro, un caso de una niña que está poseída por el diablo, y con una imposición de manos se quedó perfectamente curada. Antes comentabas lo del exorcismo un poco como un placebo en algunos casos, ¿no? En muchos casos, para la persona que cree que está poseída por el diablo, eso es otro caso que también he tenido, que practiqué yo. Era una persona determinada que no especificó más, que decía que estaba poseída y tal. Y entonces yo la remitía porque en ella no creo, no, psiquiatras no, porque los psiquiatras eran de una nación próxima a la española, y ahí pues me han hecho una cantidad de disparates y me han dado unas pastillas y tal. Entonces me ocurrió decir, mira, aquí te convendría que
la persona que te viese fuese al mismo tiempo psiquiatra y sacerdote, para que cumpla las dos vertientes. En efecto, se la envié a un psiquiatra sacerdote, muy amigo mío, y el diagnóstico era clarísimo, era una cosa de tipo puramente patológico. Pero entonces lo puso bajo la dirección, porque él tenía la consulta muy llena, de una colaboradora suya, y él me dijo, padre, ¿qué le pasa? ¿Hagamos un exorcismo? Entonces digo, mira, si es una enfermedad, un exorcismo no sirve para nada, como si es un caso de posesión, le pueden dar todos los electroshock y todos los elementos médicos que no sirven para nada. Entonces lo que hicimos en forma placebo es hacer un simulacro de exorcismo, que ella se creyese que era un exorcismo. Y en efecto aquello fue una cosa sumamente curiosa y que quedó perfectamente curada. Como ella lo que quería es que hubiera un exorcismo y se creyó que le habían hecho un exorcismo, se curó. Ojalá todos los sacerdotes fueran como tú. Porque ha habido a lo largo de la historia, evidentemente tú sabes mejor que nosotros, montones de ellos que han creído que las brujas estaban poseídas por el diablo, que incluso las quemaban por el hecho de estar poseídas. Hombre, a mí ya me han dicho, hombre, si tú hubieras vivido en el siglo XVI te habrían quemado. Yo suelo decir una cosa, y es que yo tengo un antepasado en mi familia que fue el inquisidor general del Reino de Aragón. Casi nada. Y además es nada menos que santo, San Pedro Arbués. Digo, supongo que se antepasó por vía colateral, a no ser que el pobre santo varón tuviese algún desliz, ¿no? Y entonces digo, algún apoyito habré entendido yo ante la Inquisición con mi pariente, pero en fin, y hablando en serio, pues evidentemente que hubo una cantidad de errores enormes. Ahora, es mucho más dura la Inquisición centroeuropea que la española. Entonces se ha hablado de la Inquisición española, muchísimo más dura fue la Inquisición centroeuropea. Pero ves, en aquellos días, evidentemente, el diablo estaba mucho más presente, o se quería estar mucho más presente, independientemente de la explicación que tú has dado, que no se sabía tanto como se sabe ahora y que se podían haber explicado esos casos de otra forma. No, el diablo está siempre presente y sigue estándolo, claro, pero no en posesiones. La labor del diablo fundamental y es esta a nivel de calle, como que te dijéramos. ¿Qué significa el diablo para la Iglesia en este momento? El diablo pues es el enemigo cósmico que le llama Juan Pablo II, el Papa, es el enemigo de Dios, el enemigo de Cristo, el enemigo de la Iglesia. Y la labor fundamental del diablo, que se le está haciendo continuamente la tentación, es así. Y una tentación llevada al paroxismo sería un caso de posesión. Pero yo creo que la posesión es muy rara. Si es que existe algún caso, actualmente son casos muy raros. A pesar de que teológicamente la arqueología será como evidentemente es posible, claro, sí, posible sí es. Lo que quizá desconcierta un poco a la gente de la calle es que a pesar de ese sano escepticismo que tienen muchos sacerdotes, como José María, por ejemplo en Turín, no hace muchos años, se ordenaron más de media docena de exorcistas con esa cualificación especial. 8. Yo estuve allí en el Congreso del Diablo y estoy hablando con uno de ellos. Dice, mira, yo llevo ordenado de exorcistas cuánto tiempo y todavía no he tenido que intervenir en ningún caso de posesión. Yo pensé que me iba a encontrar en Turín los posesos corriendo por la calle. Para mí fue pues el arzobispo de Turín, el cardenal Balestrero, un hombre ya muy mayor, y creo que fue pues le metieron un gol, vamos hablando así, un poco en un lenguaje coloquial. Pero que nada, no había nada. El mismo Congreso del Diablo estuvo unos cuantos tiempos dedicados exclusivamente a hablar de temas del diablo, y hubo, claro, toda clase de posturas, pero de casos reales y de posesión y todo esto no hubo nada. Terminabas hace un momento diciendo que la misión del diablo era tentar, enemigo de la Iglesia, y llevado al caso máximo podía haber algún tipo de posesión. La posesión sería la tentación ordinaria, como digo, llevada al paroxismo, al caso de una fuerza tremenda, claro. Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros.
Es un caso típico de posesión. ¿Se lo imaginan? Afortunadamente no ha habido muchos registrados, no ha habido muchos aceptados por la Iglesia. Pero sí se han dado algunos. Contarles más datos sobre ellos es nuestra intención ahora. Decíamos en esa introducción, afortunadamente no hay muchos casos registrados, afortunadamente la Iglesia no acepta muchos, es decir, que no hay muchos reales, pero en el nombre de estos exorcistas o exorcismos o en contra del diablo se han hecho auténticas barbaridades, incluso concretamente en nuestro país, ¿verdad, José María? Sí, sí. Tenemos memoria de reciente de algunos casos que han sido increíbles y, si queréis, pasamos mínimamente la vista sobre ellos. Sí. Pues ha habido casos. Hombre, primero hay que aclarar que la Iglesia Católica es mucho más prudente a la hora de ordenar un exorcismo que, por ejemplo, la Iglesia Protestante. Luego que es mucho más flexible. Otro invitado, Jordi Mora, que nos contará algunos casos. Ni siquiera es protestante, que es un exorcista laico que tampoco es un pastor protestante. Pero con cierta frecuencia han saltado a los medios de comunicación casos espeluznantes que se han presentado como exorcismos y algunos terribles que poco tienen que envidiar a la película del Exorcista en cuanto a la cantidad de barbaridades que se pueden hacer. Por ejemplo, quizá uno de los más brutales, el de Encarnación Guardia, por ejemplo, en el Albaicín granadino, esta mujer que murió a manos de un exorcista laico también, quizá como el que vamos a escuchar después, un exorcista amateur que bueno, por quitarle el demonio del cuerpo lo que lo quitó fue las entrañas en vivo, ¿no? Además de envenenar, hacer unas barbaridades. O el caso de Álvaro Bustos, que también por quitarle el demonio a su padre le atravesó el corazón con una estaca. Alguien que nos ha escrito varias veces al programa y que incluso quiere contar parte de la historia de todo aquello que ocurrió. Pero quizás, y algún día quizás deberíamos meter mano en el asunto, uno de los casos que a mí más me espeluznó es el de Rosa González, una niña de 11 años a la que su propia madre, una conocida curandera y practicante del espiritismo, devota católica por otro lado, malentendida católica, le arrancó los intestinos en vivo por la vagina a su propia hija para quitarle el demonio que tenía dentro. Y casos especialmente graves, a mi juicio, como el de los exorcismos en masa, que es una actividad bastante practicada en los cultos protestantes, en las iglesias evangélicas, que tiene incluso sus carpas itinerantes para reunir a numerosos posesos y en el nombre de Cristo hacer una serie de barbaridades. Y uno de los casos que también a mí me impresionó mucho fue los exorcismos que hacía Miguel Aracil, un pastor protestante de las iglesias pentecostales, de la iglesia de Filadelfia, en una carpa donde metía varios niños de 8, 10, 12, 15 años, a los que a fuerza de gritos y de gritarle que sacasen el demonio que tenían dentro del cuerpo, bueno, se veían escenas patéticas, vómitos, ataques epilépticos, crisis histéricas, y yo creo que en realidad se hacía mucho más daño a esos niños con el exorcismo que el bien que se les podía hacer. Pero fíjate que es curioso, y además es un tema bastante serio, cuando un inspector de la policía intentó intervenir para cerrar aquel centro de exorcismos en masa, fue expedientado por sus superiores, porque el exorcista actuaba con el consentimiento de los padres de los niños. Ya. A veces en el nombre, o por ayudar a esta serie de personas, José María, se hace más daño que el propio diablo, ¿no? O igual es tan listo que está detrás de toda esa maniobra, pero se confunden las cosas y, claro, la confusión es muy seria. Por eso es muy importante, ante el presunto caso de una posesión, ver clarísimamente si es posesión o es enfermedad. Ya. Porque si se aplica el exorcismo a una enfermedad no sirve para nada, y si se le aplica la medicación entonces a un poseso y no se le puede hacer mucho daño y la posesión sigue adelante. Por eso es infinitamente importante el determinar muy bien, y eso es lo que tristemente no se suele hacer muchas veces por cierta ligereza o por gente mal preparada que no sabe distinguir una cosa de otra. Y así se han dado casos como esos que sí. Incluso estaba pensando que, como lo contaba José María, el tema del efecto placebo, evidentemente para un creyente es tremendamente factible la utilización del exorcismo o del simulacro del exorcismo como un placebo. Sin embargo, yo he conocido casos, y hace 5 o 6 años en un librito que publicábamos sobre el tema del diablo, detallábamos un caso de un exorcismo católico ilegal, y digo ilegal porque no se pidió consentimiento al obispo ni se creó una comisión como se suele hacer para estudiar el caso, en que yo imagino que con toda la buena intención un sacerdote católico pues llevó adelante un exorcismo a un niño de 15 años
que tenía una sintomatología muy curiosa, además de tener pues unas creencias que no tenían nada que ver con la Iglesia Católica, estaba metido en cosas de comunismo, bueno, una historia más compleja, pero lo dramático del caso es que durante ese simulacro, supongo que con muy buena intención, el muchacho se precipitó por la ventana de un piso 22 y evidentemente murió en el transcurso de ese exorcismo. Hay otro caso muy semejante en Alemania, en que tanto el párroco... Esto fue en La Coruña, por comentar el dato. Pues en Alemania un caso, tanto el párroco como un jesuita se empeñaron en que una niña, creo que tenía una anorexia imponente, se negaba a comer, decían que estaba poseída y estuvo en la cárcel. Yo no sé si siguen por hace muchos años, pero estuvieron detenidos presos en la cárcel por un auténtico crimen, vamos. Antes he apuntado aquí un caso de posesión de espíritu, que sería diferente, como hemos visto, del diablo, que tú de alguna forma estuviste tratando en... ¿Quieres contarlo? Sí, pero un caso de una chiquita, una señorita que era una chica de gran cultura, estaba haciendo un doctorado fuera de España, y me llamó que estaba poseída por el diablo, me contó una serie de historias curiosas, y como entonces iba a venir, creo que contaba algo de esto, me parece, ¿no? Iba a venir el exorcista oficial de una archidiócesis hispanoamericana, que es doctor en psiquiatría, doctor en psicoanálisis, y yo le sugerí la posibilidad de que le tratase él en vez de intervenir yo. Lo aceptó y en efecto lo hicimos, la sometí a hipnosis, una hipnosis profunda, y en hipnosis profunda estuvo hablando, que fue una cosa, yo estaba delante, una cosa muy llamativa, hablando con la entidad que le poseía. Y era el espíritu de un señor que se había quedado viudo, había muerto en su viudedad en un estado de desesperación, y se había adherido a esta persona y la estaba maltratando, producía fenómenos tremendos. Y entonces Treviño, en un momento dado, lo que hizo es pedir una jofaina, con agua, bendijo el agua y la estuvo dando friegas con ese agua bendita por encima del jersey en la espalda, porque esta entidad, según dijo él, se había adherido a la espalda de esta chica. Luego la sacó de la hipnosis y quedó completamente liberado. O sea que no fue propiamente exorcismo porque no había posesión diabólica. Ya. Eso a veces puede ocurrir. Eso, de hecho, por lo menos ha ocurrido, según me dijo él. Claro, yo estaba allí presente, pero claro, no es una entidad espiritual y no se ve, claro. Pero esto es lo que él me dijo. Treviño es un hombre de una gran capacidad, tiene un trabajo muy bonito sobre psiquiatría y para delimitar los campos del mundo de lo psiquiátrico, de lo patológico con de lo paranormal, y ahí habla también de los presuntos casos de posesión. Vamos con algún otro caso más. El profesor Darbo, que entra ahora en nuestro programa, nos va a contar un caso famoso ocurrido en nuestro país. Estos son los datos. El caso de la posesión diabólica ocurrido en Zaragoza tuvo lugar recién terminada la Guerra Civil Española y ocurrió en un colegio de religiosas de la ciudad de Zaragoza. Ocupándose del caso un jesuita catalán, el padre Francisco de Paula Solà, muerto hace pocos años, pero que todavía antes de morir pudo explicar la historia como ocurrió. Y el caso se basaba básicamente en una muchacha que profanaba las hostias consagradas y las vendía a su hermano, que pertenecía a una secta. Y esta profanación de las hostias consagradas, ella estaba interna en el colegio, le llevó a tener un sentimiento de culpabilidad que poco a poco acabó en un síndrome de posesión, en una obsesión y finalmente ya una posesión totalmente diabólica según la teología. Desde que se sentía posesa, ella experimentaba cambios de personalidad y además producía fenómenos de parapsicología, fenómenos paranormales de tipo parapsíquico, es decir, de clarividencia. Podía ver cosas ocultas e incluso leer la mente de otras personas, saber lo que pensaban, hasta el extremo de que podía discutir con el sacerdote de cuestiones teológicas, de cuestiones religiosas que ella no tenía por qué conocer, en cambio las conocía. Incluso discutía en latín, en alemán, en catalán y en castellano, en los mismos idiomas que conocía el sacerdote, lo que demuestra que se producía una succión de conocimientos, una transferencia telepática. Además también poseía la facultad de poder conocer lo que había en el interior de las cartas.
una de las pruebas que hizo el padre Solà fue hacerla encargada de la correspondencia. Y en una de las cartas, para caer, le colocaba una trampa y le ponía una estampita, una imagen sagrada, y ella, la niña, al tocar el sobre que contenía la estampita, se quemaba, lo que indicaba que realmente ella tenía esa facultad y se sentía realmente maligna. La cuestión es que esto fue cambiando con un desarrollo de doble personalidad, se transformó totalmente, cambiaba incluso la cara, el pelo, el comportamiento, y todo ello terminó en un exorcismo que se llevó a cabo en la iglesia, en la capilla del colegio, y se decidió exorcizarla para terminar, porque ya acababa el curso y no podían dejarla marchar sin solucionar este problema. Entonces la agarraron entre varias monjas y la llevaron a la capilla, y en el momento de entrar en la capilla le arrojaron agua bendita, y al arrojarle agua bendita se quemaba, esta agua la quemaba, le producía dermogramas, le producía heridas como estigmas, ¿no? Inmediatamente después de quemarse empezó el exorcismo, y ella empezó a levitar, y levitó con tanta fuerza que salió disparada por encima de los bancos de la capilla, a 1 metro del suelo más o menos, volando en posición horizontal hasta que fue a darse contra el fondo de la capilla donde estaba el altar. Se dio con la cabeza, y en vez de quedar realmente cao, como sería normal ya por el golpe, cayó en el suelo y siguió viviendo, de forma que se encogió toda ella en sí, como si fuera una peonza, una bola. Empezó a girar mientras el sacerdote llevaba a cabo el ritual. Giraba frenéticamente, sin manos ni pies, mientras lanzaban el ritual, y supongo, por lo que parece, que gritaba y se convulsionaba, pero fue algo muy violento. Cuando al cabo de 1/4 de hora, más o menos, terminó, o 20 minutos, dice que no llegó a media hora, pero terminó el ritual, la chica se extendió en el suelo, se estiró y perdió el conocimiento. Algo la dejó realmente inerte. Cuando al cabo de un rato recobró el conocimiento, sorprendentemente la chica sufría una amnesia total y no recordaba absolutamente nada de lo sucedido, ni que había profanado hostias, ni que había estado posesa, ni todos sus cambios de personalidad. Cuando terminó el curso, esta muchacha se la dejó libre, se fue y no la volvieron a ver más. Transcurrieron casi 40 años y el propio sacerdote se la volvió a encontrar, esta vez en Madrid, en la Gran Vía de Madrid, y se la encontró casualmente porque fue ella quien reconoció al sacerdote. El sacerdote no la conocía, ella se había hecho ya mayor, y le encontró ya una mujer mayor, o sea, bueno, una persona madura que se había casado, tenía hijos, y seguía sin recordar absolutamente nada de lo que le había sucedido en su extraordinaria historia, o su caso de posesión diabólica. Y creo, José María, que tenías algo que decir acerca de este caso que escuchamos en este momento de Darbo. Yo, con todo respeto al profesor Darbo, quisiera perfilar, porque lo recibí directamente del Padre Solà, con el que he estado yo, estuve varias veces con él. No hizo exorcismo. No hizo un exorcismo, porque para hacer un exorcismo tenía que tener una autorización del obispo, y él quiso que quedase muy claro que él no había hecho exorcismo. Lo único que hizo es, cuando la niña cayó en el suelo y se empezó a revolver con un ovillo, luego quedó boca arriba en el suelo con los brazos extendidos en forma de cruz, y él lo que hizo es la bendijo, le hizo la señal de la cruz en la frente y en el pecho, y la roció de agua bendita. Eso no es un exorcismo, es lo único que hizo el Padre Solà. Ya. ¿Es cierto que levitó como contaba o sí, levitó? Sí, que fue como una especie de, a 1 metro o más por encima de los bancos de la iglesia, fue recorriendo y cayó en el presbiterio, al lado del altar. No se dio con la cabeza en el altar, sino que cayó y quedó, como digo, primero empezó a rotar como si fuera un ovillo, y luego ya quedó, como dijo, boca arriba, con los brazos en cruz, y cuando es el Padre Solà, lo que hizo, como digo, es únicamente hacer la señal de la cruz en la frente y en el corazón, y bendecirla y echarle agua bendita. Ya. Comentábamos también otro caso que había ocurrido en Francia. Sí, el Padre Solà, al que yo también tuve el gusto de conocer, me comentaba, además de este caso que él presenció en Zaragoza, y que quizá el profesor Darbo utilizó en una película que él hizo en su día, Viaja al más allá, y dramatizó un poco el caso de forma más espectacular, como corresponde al cine, en que ahí sí sale disparada la niña por encima y se pega un batacazo impresionante contra el altar. Pues es una versión cinematográfica. Pero el Padre Solà contaba otro caso quizá más espectacular, que él pudo presenciar en París, y en ese caso
Él tampoco hizo exorcismo, él nunca hizo exorcismo, aunque quizás se le identificó un poco con la imagen del padre Carras del exorcisma por su aspecto y por su... Es que en ese caso él iba acompañado del padre Tonquedec. Exactamente. Y Tonquedec era el gran exorcista, el mejor exorcista oficial que hemos tenido los jesuitas en los últimos tiempos. Él fue durante 30 años exorcista oficial de la Archidiócesis de París. Y coincidió el padre Solá con el padre Tonquedec, que en un viaje que hizo a París, el padre Solá, en la rue de Grenelle, que es la residencia de los jesuitas que tenemos allí para los viajeros, los transeúntes por París. Hay una residencia, un sitio muy céntrico, cerca de los ministerios, etcétera. Coincidió con él y le dijo, padre, si a usted le interesan estos casos, esta tarde tengo yo una entrevista con una señorita que presuntamente está poseída por el diablo. Fueron los dos y me contó todo el desarrollo, pero el que hizo el asunto no fue Solá, sino Tonquedec. Pero te contó... Subía por las paredes, andaba boca abajo, cabeza abajo, por el techo, volvía otra vez a bajar. Me acuerdo, bajó por una columna central. Correcto. En fin, toda una sin que la falda que era plisada se le bajase. La falda quedaba, todo el conjunto quedaba perfectamente normal. Sí. La falda era una falda pues, con vuelo plisada y no caía para abajo, sino que... Y el pelo. Y el pelo también, sí. Eso que lo contáis de forma tan normal, ¿cómo puede ocurrir? Pues esto es que alguien coja, suba por encima de las paredes caminando y que lo digáis de forma tan tranquila, pero... Yo recuerdo que en cierta ocasión con una persona que era psiquiatra le conté, dice, eso en los sanatorios psiquiátricos es relativamente frecuente. No me digas. Eso me dijo, yo no me lo creo. Gente que suba por encima de las paredes, por el techo, camine... Eso me dijo. Es una ahí no hay fuerzas extrañas que... Una profesional de la psiquiatría. ¿No hay fuerzas sobrenaturales que intervengan? No, es un fenómeno paranormal que venciendo, por así decirlo, las leyes de la gravedad, claro. Es que quizás lo que la gente no está muy habituada es a hoy hablar de estas cosas con esa naturalidad, pero es que la Iglesia Católica, y tenemos un buen ejemplo aquí en el programa, se ha preocupado mucho de estudiar los fenómenos paranormales, y de hecho en la Lateranense, el Vaticano, está uno de los pocos lugares donde se puede estudiar parapsicología una cátedra muy en serio. Y quizá no solo en el caso de la posesión, sino la posesión diabólica o la posesión angélica, sino en todo el aspecto de los milagros, de los llamados milagros, la misma Iglesia Católica ha desmitificado mucho a lo largo de la historia al conocer más quizá las capacidades de la mente. La pregunta es, ¿hasta qué punto la mente es exclusivamente la responsable de este tipo de fenómenos o, según la teología católica, podría haber otras entidades detrás? Ya. ¿Cómo se hace para solicitar un exorcismo? Perdón, ¿cómo has dicho? Si una persona está poseída por el demonio, lo que sea, ¿cómo se le hace un exorcismo? Por lo pronto habría que meterle en una máquina del tiempo y hacerle volver al siglo XVI. No lo entiendo. Esas cosas ya no pasan, señora McNeil. ¿Ah, no? ¿Desde cuándo? Desde que conocemos las enfermedades mentales, la paranoia, la esquizofrenia. Todo cuanto me enseñaron en Harvard. Señora McNeil, desde que ingresé en los jesuitas, no he conocido a un solo sacerdote que haya hecho un exorcismo. Ni uno. Bueno, verá. Una persona que está muy próxima a mí. Creo que está poseída. Y necesita un exorcismo. Padre Carras es mi hija. Entonces, razón de más para no pensar en exorcismo. ¿Por qué? No lo entiendo. Primero, podría empeorar las cosas. Pásalo. Segundo, antes de aprobar un exorcismo, la Iglesia realiza una investigación para ver si está justificado. Eso requiere tiempo. Sí, claro, sí. Podría hacerlo usted mismo. No puedo. Necesito el permiso de la Iglesia y lo da pocas veces. Pero puede verla. Sí, desde luego puedo verla como psiquiatra. No, como psiquiatra. Ella necesita un sacerdote. Ya la han visto todos los psiquiatras del mundo y ellos me han enviado a usted. Ahora me va a enviar. En el pasado se practicaban muchos. Parece ser que en aquellos tiempos el diablo campaba más por nuestro mundo que ahora. Pero los exorcismos también se hacen en nuestros días. Hablar de ellos será nuestra intención ahora. El personaje del padre Carras en la película estaba muy centrado porque de alguna forma planteaba lo que tú planteas, ¿no? Antes de hacer un exorcismo, además era jesuita como tú, ¿no? Hay que ir al psiquiatra, no tengo ni idea, ¿no?
evidentemente primero hay que tomar toda clase de precauciones y análisis completos psiquiátricos, etcétera, para ver si aquello o es posesión o es una psicopatía cualificada. O sea que eso es evidente, claro. ¿Tú has hecho algún exorcismo? No. ¿Has visto hacer algún exorcismo? No, tampoco. Tampoco. He contado un simulacro de exorcismo, pero que no era tal en forma de placebo, una dramatización muy curiosa, pero en un caso que aquello era una psicopatía muy definida. Y si te pidieran hacer uno, te pondrían seguramente en un compromiso como pusieron al padre Carras. Bueno, lo que si no me lo pidieran, no, tendrían que acudir al arzobispo de Madrid y que el arzobispo me ordenase hacerlo. Así es como funciona, ¿no? Claro. Hay que ir al arzobispo. Hay que ir al ordinario que se llama de la diócesis, en este caso el arzobispo de Madrid, y el arzobispo de Madrid, previa una investigación, si aquello aconseja que pueda haber una posesión, entonces él determinará y nombrará un exorcista. Ya. ¿Cuántos exorcistas tiene la Iglesia en este momento? Ay, no tengo ni idea. No sé. Se hablaba de que todo sacerdote ordenado con el rito antiguo con el que yo me ordené, pues nos ordenaban como uno de los órdenes menores que había entonces del exorcista, que inmediatamente después que nos había ordenado el obispo nos retiraba no la capacidad pero sí la autorización para hacer exorcismos, porque como hemos dicho, para hacer un exorcismo hay que tener no solo autorización sino orden expresa del obispo, del ordinario del lugar. Y entonces ahora hoy no existe en el ritual de las órdenes, han cambiado, las órdenes han desaparecido el subdiaconado y el diaconado, ahora es el orden de los ministerios, que es previo al sacerdocio, y el sacerdocio es lo único que ha quedado. Yeah. Entonces, si se da un caso de una presunta posesión en que parece oportuno que se practique un exorcismo, el obispo de la diócesis nombrará un sacerdote, generalmente suele nombrar personas experimentadas. Es más, si es posible que tengan una cualificación profesional, que sea psiquiatra, que sea una persona por lo menos psicólogo, que tenga una preparación dentro de este mundo, y le ordenará o le dará la capacitación oportuna para que practique el exorcismo. Ritual. Pues como ahora no hay ritual, el ritual de la Iglesia Católica ha desaparecido, el antiguo ritual pues no lo sé lo que el obispo diría. Yo creo que de hecho pues habrá que recurrir al antiguo ritual, porque como digo es una dramatización de la lucha entre el diablo y Jesucristo, eso expresado dentro de una representación, por así decirlo, litúrgica del hecho. En Italia, en Turín, sí había unos cuantos, o se nombraron unos cuantos, preveyendo que iban a aparecer endemoniados por todos los sitios, y sí, luego parece que fue. Pocos días antes, muy poco tiempo antes del Congreso del Diablo, el arzobispo, el cardenal Balestrero, nombró a 8 exorcistas oficiales y autorizó a una serie de psiquiatras para que ayudasen a los exorcistas en los casos de posesiones. Y como hemos dicho, yo cuando lo leía que digo, pues vamos a encontrarnos a los posesos corriendo por las calles de Turín, y yo tuve ocasión de hablar con uno de los exorcistas que había sido nombrado, y dijo, sí, mira, he sido nombrado hace no sé cuánto tiempo y todavía no he tenido que intervenir en ningún caso de posesión. Por eso no sé cómo, creo que habrá quedado cambiado una vez al fallecer el cardenal Balestrero, y no sé, ahora no sé quién es el arzobispo de Turín, y no sé si esto continuará. Ya, es decir, que no han aparecido afortunadamente tantos. Que yo sepa, no. ¿De qué forma defendernos de todo este asunto? Bueno, pues mira, como decía una persona, que sí hay que rezar y pues bueno, tener una conciencia tranquila, tener un mundo religiosamente hablando pues en orden, con la propia conciencia, y no dar valor a estas cuestiones, más bien pues adoptar una actitud de cierto escepticismo y no dejarse obsesionar por estas cosas. Luego, ante un presunto caso de esto, lo primero que hay que hacer es un estudio psiquiátrico, que acuda a un buen psiquiatra o un equipo de psiquiatras que le hagan todo un chequeo psicopatológico para ver si aquella persona tiene algo que no funciona bien dentro de su cabeza, y si se ve que aquello no, y que parece que, bueno, entonces que acudan al obispo oportuno y que el obispo determine lo que hay que hacer. Pero tú, en tu larga carrera que llevas 40 años en esta historia,
Digo, dentro del mundo de la paranormal, sí. 40 años. Más de 40. ¿Te ha llegado todo tipo de casos? ¿Nunca has tenido un caso de estos? Todos me han venido bastantes, porque en general, como en Madrid no hay exorcista oficial de la diócesis que yo conozca, los casos que llegan, normalmente la persona encargada de este mundillo me lo suele remitir a mí, y hasta ahora yo no he conocido absolutamente ningún caso. Ya, es decir, que la gente esté más tranquila, que no es tanto como parece. Hay toda una literatura y todo un mundo de fantasía en torno a la figura del diablo, que es lo que hace más daño, y como yo digo, se le está haciendo una propaganda, quizá estamos nosotros en este momento haciéndosela también inconscientemente, una propaganda gratuita que no merece la pena. Yo creo que son otro tipo de cosas mucho más importantes las que hay que tener en cuenta dentro del mundo religioso y del mundo psicológico actual. Este es el punto de vista del padre Pilón, José María Pilón. Yo te agradezco que hayas venido a su programa. Gracias. Encantado por mi parte. Espero que vuelvas, que no te cueste tanto, que no me cueste a mí tanto traerte. Yo, como digo siempre, mi mamá de pequeñito me enseñó a no meter donde no me llaman. Si me llaman, voy. Te llamaremos dentro de poco. Gracias por estar en nuestro programa.